Hola y bienvenido de nuevo. En este vídeo te voy a explicar cómo son los trámites y cuáles son los requisitos sobre todo para poder viajar con tu mascota en un avión. Así que ya sabes lo que te voy a decir. Ponte cómodo, abrocha el cinturón y despegamos. Con la llegada de las vacaciones y sobre todo ahora en verano, pues nos planteamos muchas veces qué hacer con nuestras mascotas. Lo lógico y que muchas personas optan por ello es llevarlas consigo, y hay otras que por distintas circunstancias pues no pueden hacerlo y bien se decantan por un centro de cuidados como puede ser una guardería canina, o por dejarle sus mascotas, que son casi como sus hijos, a un familiar a su cuidado porque no pueden llevarlas consigo. Bien. En caso de que tú sí puedas llevarlas contigo o te lo estés planteando, te voy a explicar cuáles son esos requisitos que tienes que hacer antes de poder comprar el billete de avión, y sobre todo cuáles son los que tienes que hacer durante el vuelo y finalmente los que tienes que cumplir para poder llegar a tu destino con tu mascota. Muchos de las personas que habéis dejado vuestras consultas en las redes sociales es qué hacer con vuestro perro o gato para poder viajar en avión. Bien. Primero de todo tenéis que tener en cuenta que hay que tener al día lo que es la cartilla de vacunación de vuestros animales, así como el pasaporte de vacunación en caso de que queráis salir de vuestro país, y el chip, que es obligatorio para independientemente de que vayas a salir en avión o simplemente a la calle. Una visita al veterinario, y ten en cuenta que tienes que hacerlas siempre con tiempo, ya que pueden tardar en darte la cita, dos, no todas las vacunas se pueden administrar de golpe, y sobre todo si vas a viajar a un tercer país donde se requieren una serie de vacunas especiales. Y por tercero, el pasaporte de vacunación viene siendo pues un pasaporte normal, como una persona normal, simplemente que aparte de los datos del perro o el gato en concreto, aparecerá el número de vacunas, la fecha exacta, y esto lo tienes que presentar a la llegada a destino. Pero antes de llegar a destino tienes que cumplir una serie de requisitos que te voy a explicar ahora mismo. Antes de que compres el billete de avión para viajar con tu mascota, lo primero que tienes que hacer es, aparte de visitar al veterinario, es confirmar que puedes llevar a la mascota. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienes que consultar si el destino al que vas acepta la entrada de animales de terceros países, en caso de que vayas a salir fuera de España. Si llevásemos un orden cronológico, antes de que ni siquiera compres el billete de avión, lo que deberías hacer es, uno, visitar al veterinario que tienes de cabecera para tu mascota, para que te cerciore y se asegure de que el animal está en perfectas condiciones para viajar. Y segundo, pues lo que hemos comentado, que tenga las vacunas al día, que el microchip esté actualizado y que no tenga ninguna deficiencia, ya sea cardíaca o respiratoria del animal en el momento del viaje. Esto te lo voy a explicar más adelante, pero bueno, a lo que volvíamos es que antes de comprar el billete de avión, visitas al veterinario. En segundo lugar, cuando ya sepas los días que quieres viajar, consultes sobre todo con si vas a viajar fuera de España, con la embajada de tu país en ese país, ¿no? Es decir, ponte que quieres viajar pues a Canadá, pues controla o intenta consultar con la embajada las regulaciones que tienen de entrada de animales de terceros países. Es un viaje muy largo y no te querrás llevar la sorpresa de llegar a Canadá y que tu mascota no pueda viajar contigo. En segundo lugar, lo que tienes que hacer es llamar a la propia compañía aérea con la que vas a viajar y cerciorarte de que aparte del billete de avión que tú tienes, podrás llevar tu mascota. ¿Por qué te lo recalco esto? Pues porque tú puedes haber comprado un billete de avión, pero eso no te garantiza que tu mascota pueda viajar contigo, y es que todas las compañías admiten un número limitado de animales en lo que es el interior del avión. Partiendo de esta base, una vez que tú ya hayas reservado tu billete de avión y pongamos por ejemplo que pues sin ser tan lejos como hemos hablado antes de Canadá, pues tú quieres viajar a pasar una semana, 15 días, pues no sé, a las Islas Canarias, vale, pues tú reservas tu billete de avión y pues das por supuesto a lo mejor que ya tienes derecho a viajar con tu mascota, y llegas al aeropuerto y lo siento, pero no. Hay ya 3 o 4 mascotas dentro de lo que es el avión y no podrá haber una quinta. El número varía según el tamaño del avión, la compañía aérea y sobre todo
tendrás que consultarlo en preguntas frecuentes o directamente hablar con alguien de la compañía, bien sea por el chat online de la página web, por el teléfono de atención al cliente o en la propia oficina del aeropuerto. Personalmente, recomiendo siempre las oficinas de los aeropuertos porque tendrás un trato más personal y sobre todo evitarás, aunque ya están prohibidos, esos temidos teléfonos de doble facturación como puede ser el 902. Pongamos que has superado ya los trámites, que ya tienes tu billete de avión y estás todo preparado. Vale. Ahora se plantea un dilema y es, a lo mejor tu mascota es la primera vez que viaja en avión y tienes miedo o ciertos nervios de cómo puede reaccionar. Bien, todo esto lo tienes que consultar siempre con el veterinario correspondiente para que ellos te asesoren. Es verdad que hay animales que son muy tranquilos y que sobrellevan bien a lo mejor un simple viaje en coche, otros que los altera y los pone muy excitados y que es imposible viajar con ellos de forma tranquila. Por eso tienes que tener en cuenta la duración del vuelo, el estado del animal y sobre todo el reconocimiento que le pueda hacer el profesional sanitario, en este caso el veterinario. Si tu veterinario te ha dado el ok, vale, pues una vez que ya tienes el pasaporte sanitario y de vacunación del animal, pues has contactado con la compañía y llega el día del vuelo. Vale. Como vas con un animal, lo primero que tienes que saber es que no debes de llegar con el tiempo justo al aeropuerto, y es que normalmente a las personas que van con una mascota, algunas compañías ya no le dejan la opción de hacer el check-in online de escoger el asiento, sino que les otorgan uno aleatoriamente y tienen que pasar por el mostrador de facturación. ¿Por qué? Bueno, ahí tienen que comprobar el peso del animal y las condiciones del transportín. Es decir, este transportín donde tú vas a llevar a tu mascota, si va adentro del avión, tiene que pesar entre el perro o el gato y el transportín menos de 9 kilos. También hay ciertas variaciones, repito, según la compañía y según el modelo de avión, porque este transportín tiene que caber en el espacio que tienes delante de tus pies, es decir, en el espacio destinado al equipaje de mano bajo el asiento. Ahí es donde deberás de llevar a tu mascota durante todo el vuelo. Es verdad que luego dentro de lo que es el vuelo lo podrás sacar momentáneamente, pero siempre debe estar agarrada por la persona responsable. Nunca puede ir el animal suelto corriendo por el pasillo, esto es algo lógico, ¿no? Pero ¿te has suscrito ya al canal? El botoncito rojo, venga, rápido. Vale, entonces llega el día del vuelo y lo primero que te recomiendan siempre es, para evitar problemas o altercados, entre comillas, de que el animal pueda hacer sus necesidades básicamente dentro del transportín y que te suponga un problema luego tener que limpiarlo durante el vuelo o simplemente que se le pueda escapar mientras tú lo tienes en brazos, lo primero que tienes que hacer es hablar con el veterinario a ver cómo lo puedes solucionar. Lo más común que recomiendan es que el animal, digamos, le frenes lo que son la comida pues unas cuantas horas antes del vuelo. Si es un vuelo de largo radio, lo normal son que 12 horas antes, como cuando tú vas al hospital, es decir, que le frenes la comida para evitar las evacuaciones posteriores. Sí que le puedes seguir dando agua, pero también tienes que cortarlo antes de lo que es la llegada al aeropuerto. Y ahora has llegado al aeropuerto, ha llegado el día del viaje. Vale, como comentamos, no puedes llegar con el tiempo justo, y es que aparte de que ya a la gente le suele mostrar cierto nerviosismo dentro del aeropuerto, imagínate a un animal que nunca ha estado ahí. Tú puedes estar acostumbrado más o menos, es decir, en menor o mayor medida a viajar, pero si es la primera vez que viajas con un animal, pues este tendrá que, digamos, familiarizarse con el espacio. No puedes llegar encima con prisas, corriendo, porque el animal se va a sobreexcitar. Primero de todo, el día del viaje. Lo más recomendable, y te lo dirá así tu veterinario, es que sobrecanses, digámoslo así, al animal. Es decir, si tu vuelo es a las 6 de la tarde, por la mañana haz mucho, juega mucho con él, paséalo, haz que el animal, digamos, gaste esa energía que tiene y que llegue a la hora al aeropuerto ya pues relajado y ya queriendo dormir, porque sobre todo esto evitará problemas durante el vuelo. Muchos habéis preguntado incluso por sedar al animal para viajar en avión, igual que algunos adultos se toman una pastilla para dormir durante el vuelo durante largas horas. Vale, no voy a meterme en esos temas porque no soy un experto sanitario, pero sí que muchos veterinarios pues a lo mejor le dan ciertos relajantes a los animales, pero esto siempre bajo supervisión médica.
También tienes que saber que si al perro o al gato le pasa algo, un pequeño fallo cardíaco por haber tomado este medicamento y tener una reacción, el avión no va a parar su vuelo. Si es una persona, sí. Es decir, si a ti te pasa algo durante un vuelo, evidentemente se pedirá asistencia sanitaria y se aterrizará en un aeropuerto alternativo. Pero por una mascota no se detiene el vuelo. Es decir, se continúa hasta destino. Así que plantéatelo 2 veces antes de recurrir a algo que no esté prescrito por un sanitario. Vale, estás ya para cruzar el filtro de seguridad. Primero, como norma habitual, cuando vas a pasar el filtro de seguridad, en algunos aeropuertos, por lo menos en España, es bastante habitual que a estas personas que viajan con mascota las hagan pasar por una fila especial. Y bien sea por agilizar o sobre todo para evitar que el animal se sobreexcite o se ponga más nervioso. Y igual que hay un arco de seguridad donde pasan las personas con movilidad reducida o embarazadas, pues normalmente a las personas con mascota las hacen pasar por ahí. Ya estás en la zona de embarque y aquí, igual que te diría si esto mismo ocurre en un parque, sé responsable con lo que hace tu propia mascota. Es decir, no podemos controlar que la mascota pues de repente le dé por orinar en el suelo. Nos entendemos, ¿no? Vale, eres responsable de lo que suceda, no mires para otro lado y primero ayuda a secar eso, bien sea con unos pañuelos o con algo que tengas a mano. Y en segundo lugar, en los aeropuertos hay siempre personal de limpieza. Entonces, evidentemente tú no te vas a poner a desinfectar con lejía porque no llevarás eso de encima, pero una vez que hayas sacado lo más grande, no te cuesta nada avisar al personal de limpieza para que ponga, aparte del cartelito de cuidado, suelo húmedo, puedan acabar de limpiar. Llegas a la puerta de embarque y ahí está el nombre de tu destino, a donde quiera que vayas, y comienza el embarque. Normalmente todas las compañías hacen embarques por grupos, ¿no? El grupo 1, grupo 2 o por letras, grupo A, grupo B, vale. También las personas que viajan con mascotas suelen tener un grupo específico y es que se tiende a que estas personas con el animal tiendan a embarcar para que el animal se familiarice dónde va a ir. Una vez que ya estás dentro del avión, la tripulación, pues evidentemente te indicará dónde está tu asiento y cómo debes colocar el transportín. Repito, debe de ir debajo del asiento delantero en donde tú tienes los pies, para que el animal te esté viendo a ti. Hay gente que dentro del avión pues tiene alergias o simplemente no le gustan los perros o los gatos o no le gustan los animales en general. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando tú te sientas y colocas tu transportín, aparte de esperar a que se ocupen las plazas que tienes colindantes, tienes que preguntar. Sí, sé un poco respetuoso y no decir, vale, yo tengo aquí mi asiento y yo aquí me siento. No. Por muy bien que suene, que me acabo de dar cuenta de que he hecho un pareado, pues no puede ser así. Tú tienes que ser amable, preguntar y la tripulación no tendrá problema ninguno en cambiarte de asiento en caso de que esto ocurra. Y es que hay gente que pues o le dan miedo los perros, los gatos o tiene simplemente una pequeña alergia y vas a querer que la persona que está al lado se ponga a estornudar todo el vuelo. Evidentemente no. Entonces ellos te cambiarán tranquilamente o bien a ti o bien al otro pasajero los cambiarán de sitio para tener un vuelo feliz todas las personas que están a bordo del avión. Durante el vuelo, como hemos comentado, sí podrás sacar a tu mascota del transportín, bien sea de estos rígidos o incluso de tela, eso ya es a tu elección. Vale, pues podrás sacarlo de ahí, pero siempre atado y sobre ti. No puede ir andando el animal solo por lo que es el pasillo del avión. Sé que puede resultar difícil, sobre todo si son vuelos pues ya de muchas horas y estoy pensando por ejemplo en un Buenos Aires-Barcelona. Pues evidentemente 14-15 horas de vuelo son muchas horas para un animal estar encerrado. Aquí lo que te recomendaría, aparte de tenerlo en el transportín delante de tus pies, es que de vez en cuando introduzcas la mano y lo intentes acariciar y calmar para que él sienta ese contacto contigo y sobre todo que vea que todo va bien y que si tú estás tranquilo, él o ella estará tranquila. Las únicas excepciones que hay de animales que no pueden ir dentro del avión, dentro de un transportín, evidentemente son los perros que son lazarillos, es decir, para las personas con dificultades visuales y que necesitan este perro para poder desplazarse. Esto pues está permitido y
No pienses que tú por reservar un asiento al lado vas a poder llevarte pues un San Bernardo, evidentemente no. Pero si tú tienes una serie de dificultades y necesitas este animal para moverte, evidentemente la compañía no te va a poner problema. Pero antes de todo, como hemos comentado, tienes que consultar siempre las condiciones del billete con la aerolínea. Durante las maniobras de despegue y aterrizaje, aquí sí que la tripulación va a ser muy clara y tiene que ir el perro dentro del transportín. No puedes ir en tu colo ni agarrada, tiene que ser siempre dentro del transportín y no hay excepciones. No hay excepción. Bueno, has llegado a destino, has aterrizado, bajas del avión y verás un gran cartel que pone aduanas. ¿Algo que declarar? Vale. Si tú vas a un país que no pertenece al espacio Schengen, que por cierto te dejo por aquí arriba el vídeo del espacio Schengen, que es qué países lo forman y requisitos, vale. Si no vas a ninguno de esos, normalmente tienes que pasar por la aduana. Y aquí lo único que te pedirán es la cartilla de vacunación del animal, y leerán el microchip con un lector. Normalmente lo llevan en la parte superior del cuello los animales y simplemente le escanearán, verán que está todo correcto y le dirán bienvenido a nuestro país. Esto sería todo y si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, el botoncito rojo de la esquina, suscríbete, dale like y déjame un comentario. Nos vemos en el próximo.